¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Continúa el escándalo con Kylian Mbappé por el episodio en el hotel, las informaciones que le señalan directamente y otras que le desmarcan. Sois muchos los que habéis acudido a mi canal para amenazarme o poner cosas en mi boca que yo no he dicho. Y puedo llegar a verlo hasta normal, porque los medios en Suecia siguen teniendo a Mbappé en portada, porque sí, está en medio de una investigación por delito grave. Así que yo, en lo personal, no voy a pedir perdón por informar y hablar sobre las cosas que vosotros no queréis escuchar. Así que muchas gracias por venir, fuera de mi vista, y cierra la puerta al salir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy César Romi de Libre Directo. La verdad, chicos, que el Real Madrid, entre lo de Mbappé de ahora, todos los problemas y escándalos relacionados con el Santiago Bernabéu, esta imagen es un edit, a ver si os pensáis que es el de verdad, y el ridículo que están haciendo algunos medios de comunicación, algunos youtubers, comunicadores como aquí Ramoncín, que dice que con lo del Bernabéu hay presunción de que las cosas se han hecho bien. Pero en otros casos la presunción de inocencia, porque se hayan podido hacer las cosas bien, ahí no existe, Te pongo el escudo en grande para que lo veas bien. O todas las acusaciones y sentencias por parte de comunicadores, opinadores y medios a Joan Laporta. Delito de cohecho, no sé. ¿Qué pasa? ¿Que muchos son como Ramoncín? ¿Tienen envidia porque Laporta posiblemente moje más que ellos? Pues señores, sí, en este canal y seguramente en el de la mayoría de creadores del mundo Barça, la presunción de inocencia es algo que tenemos muy en cuenta, no como otros. Pero si el caso Mbappé con lo de Estocolmo, con lo de la selección francesa, ha estallado a nivel internacional, no vamos a callarnos ni vamos a pedir perdón por hablar de estas informaciones. Si no te gusta, te piras. Están intentando a toda costa sacar noticias y cosas, incluso refritos del caso Negreira. Aquí, por ejemplo, lo de Lewandowski. Barça transfirió 1 millón de euros de la comisión por el fichaje de Lewandowski a un presunto estafador. O que el Bayern, el Dortmund y varios equipos tienen que recibir dinero por parte del Barça en concepto de derechos de formación por el fichaje de Robert Lewandowski. Señores, ¿veis el absurdo de este país? No importa, os voy a contar las actualizaciones de todo el caso Mbappé. Y sí, le voy a poner la camiseta del Real Madrid, no como algunos medios que le ponen la del PSG. Y ojo, porque esto tampoco gustará a muchos. 26.377 suscriptores somos ya en el canal, chicos. Me siento muy contento, súper orgulloso de teneros a mi lado. Mi esfuerzo y cariño en este canal y vuestro apoyo, todo junto, ha conseguido que el canal reciba un 168% más de visualizaciones que de costumbre. Os animo a todos a suscribiros, que vamos a hacer algo muy grande en YouTube. Mbappé el otro día, ante las informaciones del medio sueco Aftonbladet y Expressen, que rápidamente se hicieron eco en Francia, puso fake news, básicamente catalogando todo eso como falso. Hasta ese momento todo apuntaba a esto que estáis leyendo en pantalla, y es que una mujer habría presentado una denuncia y, según decían en Suecia, señalaba a Kylian Mbappé como presunto violinista. Ya sabéis a qué me refiero. El otro día muchos me dijisteis lo de violinista y pues lo utilizo. Pero cuidado, porque mucha gente, medios y también gente del mundo jurídico hablaba de que no se sabía realmente si la fiscalía en Suecia empezó a investigar a Kylian Mbappé. O sea, si realmente Mbappé estaba metido en el ajo y era objetivo de la investigación por esa denuncia. Pero chicos, parece que sí. Parece que Mbappé sí que es el objeto de esta denuncia y sí que es protagonista en esta investigación. Como relatan los medios franceses, dicen que Kylian Mbappé es objetivo de esta denuncia por violinista en Suecia, y dice, y ya el entorno del jugador a través de su abogada parece ser que tienen claro que Mbappé es efectivamente objeto en esta investigación, protagonista, y la única razón por la que hasta el momento ni medios suecos ni nadie del mundo jurídico allí en Suecia había afirmado al 100% que esto era así, es porque la ley sueca, lo estáis viendo en pantalla, no permite revelar la identidad de un sospechoso o un investigado, a no ser que se cumplan ciertos requisitos como haber estado en prisión preventiva. No es el caso.
Y ojo porque mencionan también que en caso de demostrarse, el Código Penal sueco prevé una pena de 6 años de prisión que puede incluso ampliarse o reducirse. Pero en todo este escándalo hay algo que juega a favor de Kylian Mbappé, y es que parece ser que tuvo relaciones con una joven de la discoteca a la que fue en Estocolmo y después se la llevó al hotel. Esta relación, como estáis viendo en pantalla, lo podéis leer, fue inequívoca, fue consentida por ambas partes y después se intercambiaron mensajes positivos por el teléfono móvil. Y por el momento no hay nada, ni nadie, ninguna prueba que confirme que esta mujer es quien denunció a Mbappé. Esto podría jugar a su favor, porque si llega a confirmarse al 100% que la mujer con quien intercambió mensajes fue la mujer que estuvo en la cama, o bueno, en el sofá, o donde le gusta, con el capitán de la selección francesa, esto le exculparía totalmente. Sin embargo, debe confirmarse que efectivamente esa mujer con quien habló es con quien estuvo al 100% y que no tiene absolutamente nada que ver. Y en Francia cargan directamente contra él porque dicen que de las fake news que decía Kylian a la certeza de que sí que hay una denuncia por... O sea, que tan fake news no será. Otra cosa es si tú tienes algo que ver o no. Y ojo porque esto no sé si es verdad, pero cuidado, parece que el entorno de Kylian y el propio Kylian señala al Paris Saint-Germain, con quien tiene un tema judicial por unos milloncitos y tal, como los culpables de que estén saliendo todas estas cosas a los medios de comunicación y se esté extendiendo tanto, sobre todo en Francia. Los señala directamente a ellos, al Paris Saint-Germain. Por el momento no se sabe absolutamente nada con certeza y no creo que se sepa porque, como ocurre en cualquier proceso judicial, a no ser que haya una filtración masiva y estratosférica, dudo mucho que esto sea a corto plazo y posiblemente acabe en el olvido y más adelante se sabrá algo. De momento esta es la información que hay. Mbappé, como dicen aquí en el chiringuito, está muy tranquilo, su abogada ha dicho esto, sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Marie-Alix Canu-Bernard, abogada de Mbappé, confirma efectivamente que está siendo que Mbappé está tranquilo y así se lo ha transmitido al Real Madrid. Pero bueno, como parece que en este país no gusta que se hable de informaciones que implican negativamente a jugadores o al Real Madrid en sí, pues mañana Negreira. Hasta aquí el vídeo, gente, espero que os haya gustado, dale un like y suscríbete al canal, que cada día somos más, aunque a algunos les moleste.